Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos a todos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan por esta su cadena que presenta todos nuestros programas, las buenas noticias de Jesús. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este día y esperamos que Dios les haya bendecido durante el mismo. Seguimos con esta cadena de presentaciones que tenemos sobre la apologética cristiana. Hemos discutido la semana pasada la introducción a la apologética cristiana, cuál es la definición de apologética, cuál es la base bíblica de apologética, y también estuvimos viendo algunos apologetas del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de este tema bajo la premisa razones para la apologética cristiana. Cuando hablamos de la apologética cristiana, tenemos varias razones para hacerla. Y el primero de ellos es defender la fe frente a falsas enseñanzas. Se nos van a estar presentando diferentes falsas enseñanzas a nosotros como creyentes y tenemos que estar preparados, como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y referencia de nuestra fe. Y una de las cosas que quiero dejar claro es que cuando defendemos nuestra fe, no necesariamente tenemos que hacerlo desde un contexto donde estamos discutiendo o argumentando con otras personas para hacer nuestro punto válido, sino que lo que hacemos es contestar a las preguntas de las personas, qué creemos, por qué creemos, y así presentarlo de una manera consciente a ellos que nos están escuchando y que nos están viendo. En ese sentido, la apologética ayuda a proteger a los creyentes de doctrinas erróneas y de herejías. Como vimos anteriormente, Pablo defendió el evangelio frente a diferentes doctrinas erróneas y a diferentes herejías. En el mundo moderno en que vivimos, esto es algo muy real y nosotros continuamente tenemos que estar presentando defensa de nuestra fe para así a protegernos de las diferentes doctrinas erróneas y las diferentes herejías. Fíjense ustedes que un ejemplo de esto nos da Judas, cuando allí en el capítulo 1, en el versículo 3, él primeramente quería presentarles a ellos la salvación de Jesucristo, hablarla acerca de este don maravilloso de nuestra salvación, valga la redundancia, pero no lo pudo hacer porque se habían involucrado, se habían colado, por así decirlo, falsos maestros dentro de la iglesia que querían enseñar que podíamos seguir pecando después que hemos aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces Judas les dice: contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, hagan apología, hagan apologética. Y vemos allí que una de las razones para las cuales nosotros hacemos la apologética es defender la fe de lo que hemos creído. Una segunda razón es dar razón de la esperanza que hay en nosotros, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjense ustedes que la apologética permite explicar de manera clara y razonada nuestra fe a quienes la cuestionan. Hay personas que se van a acercar a nosotros, una vez más quiero mencionar, y nos van a cuestionar nuestra fe, pero no meramente, como mencionaba, y sé que estoy haciendo énfasis en esto, pero esto es muy importante, cuestionar nuestra fe desde el punto de vista de discutir qué creemos, sino que nos van a preguntar por qué creemos lo que creemos, y que lo expliquemos porque han visto algo diferente,
has visto algo que ha cambiado nuestras vidas. Y por eso es tan importante que nosotros podamos defender nuestra fe. Y en ese sentido, esto es lo que se nos está presentando bajo esta premisa, que podemos explicar de una manera clara y de una manera razonada, porque recuerden que nuestra fe no es una fe ciega, sino que nuestra fe es una fe que tiene razón de ser. No somos fanáticos de Jesucristo, somos creyentes de Jesucristo y por eso podemos explicar lo que es nuestra fe y la razón por la cual creemos a nuestra fe. Y en ese sentido, vamos a ver lo que dice Pedro allí en Primera de Pedro 3:15, donde dice, si no santificad a Dios, el Señor en nuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y quiero hablar un poquito acerca de este verso que se encuentra allí en esa primera epístola que escribe el apóstol Pedro, porque lo primero que tenemos que tener claro es que la apologética se da en un escenario de persecución y en un escenario de cuestionamiento donde se nos está preguntando a nosotros que demos, o más bien se nos está pidiendo a nosotros que hagamos defensa de nuestra fe. Pedro le escribe a los creyentes que en Roma que están siendo, o más bien escribe desde Roma a los creyentes de Asia Menor que están siendo perseguidos y le dice primeramente santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí lo que le está dando, o más bien lo que le está diciendo es que para poder presentar defensa de nuestra fe, tenemos que tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él debe estar sentado en el trono de nuestra vida y cada uno de nuestros pensamientos debe estar sujeto a su autoridad. Él debe reinar en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que lo primero que tenemos que hacer y lo primero que estamos llamados a tener es a Jesucristo como Señor en nuestros corazones. De ninguna otra manera podemos presentar razón de nuestra fe y por eso es que eso es lo primero que Pedro le dice que tienen que hacer los creyentes de Asia Menor, tener a Cristo como Señor en sus corazones. Lo segundo es que siempre deben estar preparados a presentar defensa. O sea, el creyente debe tener una preparación donde debe de conocer las doctrinas bíblicas, la enseñanza bíblica, y esto es algo que vamos a hablar anteriormente, porque uno de los problemas que a veces nos enfrentamos es que no podemos defender nuestra fe de una manera eficaz porque no conocemos nuestra fe, no conocemos nuestras doctrinas bíblicas y no estamos conscientes de la enseñanza bíblica y por lo tanto no podemos defenderla. Y eso es lo que Pedro está diciendo, que siempre estemos preparados para presentar defensa, conociendo la teología, conociendo lo que hemos creído. Pero no es solamente el conocimiento teológico, sino que es también el carácter. Nosotros tenemos que demostrar de que Cristo vive en nuestros corazones y a través de nuestro carácter podemos presentar defensa de nuestra fe. Y además de eso, tenemos que entender que esta presentación o esta defensa de nuestra fe hay que hacerlo con mansedumbre y reverencia. La escritura nos insta a hacerla con amor, con simpatía y con sabia tolerancia para aquellos que no tienen la verdad. O sea, no podemos hacerlo desde el punto de vista de un espíritu bélico, desde el punto de vista de ganar meramente un razonamiento, porque eso a la postre y a la larga no va a ser eficaz si perdemos a la persona a la cual le estamos explicando todas estas razones de la defensa de nuestra fe. De manera que allí claramente Pedro, en primera de Pedro 3:15, nos explica a nosotros la manera correcta en que debemos de hacer defensa de nuestra fe. Número uno, no debemos tener miedo. Número dos, debemos tener a Cristo en los corazones.
Número 3, estar siempre preparados para defender la fe. Y número 4, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Y estos son los puntos importantes cuando hablamos de cómo debemos de defender nuestra fe. Hay una tercera razón para la apologética y es evangelizar y convencer a los no creyentes. Fíjense ustedes que la apologética no solo defiende, sino que también guía a otros al conocimiento de la verdad de Cristo. La apologética es el pre-evangelio. Primero hacemos defensa de nuestra fe, defendemos nuestra fe y entonces presentamos el evangelio, damos la buena noticia. Creemos esto por esta y esta razón y nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, que ha salvado nuestros corazones y también puede hacerlo contigo. Porque cuando hacemos esto, estamos guiando a otros al conocimiento de la verdad de Cristo. Fíjense ustedes que Pablo, allí en este pasaje de Hechos 17, del 2 al 3, nos dice que de la siguiente manera: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos en la sinagoga, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Aquí vemos a Pablo que está visitando esta sinagoga por 3 sábados consecutivos y está disputando con ellos. Pero aquí la palabra disputar no es tener una discusión acalorada para ganar un argumento, sino que él está presentando aquí, allí en Tesalónica, cuando él llega para evangelizar en este lugar, está exponiendo y está disputando con ellos que Cristo padeció en la cruz y que Cristo resucitó de los muertos. Y fíjense ustedes que quiero que hagamos este ejercicio que he preparado, y es que cuando vamos a Hechos capítulo 17, versículo 2, y vemos esta palabra en la versión King James, reason, vemos que al lado tiene el G1256, que es griego desde el punto de vista del diccionario Strong. Y cuando nosotros vamos entonces y buscamos en el diccionario de idiomas bíblicos griego Swanson, vamos a ver que esa palabra disputar no es otra cosa que hacer un discurso, que es discutir con una argumentación razonable. Esa discusión de una argumentación razonable es hacer apología, es hacer apologética. Y eso es lo que Pablo hacía allí con los judíos. Le presentaba claramente que Jesucristo es el Mesías a través de las diferentes escrituras, sábado tras sábado tras sábado. No era que peleaba con ellos para hacer valer su punto de vista, es que le presentaba evidencia a través de la escritura, en este caso en el Antiguo Testamento, las profecías que hablaban acerca de el Mesías y Jesús como el Mesías, y entonces se las presentaba con un argumento razonable. Y eso es lo que hacía Pablo allí en esa área de Tesalónica. Además de eso, lo vemos en Hechos capítulo 18:4, donde dice que y discutí en la sinagoga cada día, convenciendo a judíos y a griegos. O sea que Pablo trataba de convencer por la palabra a los judíos y a los griegos acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, convenciendo a los creyentes para que conocieran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es otra de las razones para hacer la apologética? Es fortalecer la fe de los creyentes. Fíjense ustedes que este punto ayuda a los cristianos a entender qué creen, por qué creen, y fortalece su confianza y madurez espiritual. Como les mencionaba anteriormente, muchos creyentes no pueden defender la fe porque no saben lo que creen, por qué lo creen, y a la apologética ayudarle a entender lo que creen, eso va a fortalecer su confianza en su fe y además le va a ayudar en la madurez espiritual. Esto es bien importante porque
necesitamos estar fortalecidos, convencidos de lo que creemos y por qué lo creemos, para nosotros poder hacer defensa de nuestra fe, poder hacer apologética. En el día de hoy, lamentablemente, el estudio de la palabra y el estudio de la Biblia pues ha pasado a un segundo plano en nuestras congregaciones y no estamos enseñando sistemáticamente la doctrina. Y por eso es que hay muchos cristianos débiles que no tienen el valor y que no tienen el conocimiento para poder defender su fe. Y yo quisiera que nosotros viéramos ahora, después de leer en Colosenses 22:3, que nos hace un recalque en lo que hemos venido diciendo. Allí dice, para que sean consolados sus corazones, estando unidos en amor, para conocer el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que cuando nosotros conocemos a Cristo, el misterio de Dios y todos los tesoros de su sabiduría y del conocimiento, que no es otra cosa que su revelación a través de la palabra, nosotros podemos entonces defender nuestra fe eficazmente. ¿Cuáles? Lo que le estaba mencionando es que quería presentarles cuáles son algunas de las doctrinas cristianas que nosotros creemos, y estas son algunas de ellas para beneficio de aquellos que tal vez no están familiarizados con estas doctrinas bíblicas. He hecho aquí una tabla que presenta la teología desde el punto de vista de Mike Perman, que es un libro muy bueno, Teología Bíblica y Sistemática, y nos va a presentar las 10 doctrinas fundamentales acerca de lo que hemos creído. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una verdad bíblica a la cual hemos creído, en la cual cree la iglesia, derivada de la palabra del Señor. La primera de ellas es la doctrina de la Biblia, o sea, la bibliología. Esta nos habla de la inspiración de la Biblia, nos habla acerca de la autoridad de la Biblia, nos habla acerca de la revelación y el canon de las escrituras, cómo fue revelada la Biblia, cómo se coleccionó el canon de las escrituras, que es el conjunto de libros que cumplen con los estándares de la revelación que está presentada en la misma. ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo? También nos va a hablar acerca de la doctrina de Dios, o sea, nos habla de la existencia de Dios, nos habla de cuáles son los atributos de Dios, cuáles son los nombres de Dios, nos habla acerca de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también nos habla acerca de las obras de Dios. También allí podemos ver la doctrina de Jesucristo, o sea, la cristología. Nos va a hablar en la doctrina de Jesucristo acerca de la deidad y de la humanidad de Cristo. Nos va a hablar también de su encarnación, del milagro de la encarnación. Nos habla de su vida, la vida de Jesús en esta tierra. Nos habla de su muerte, la muerte en la cruz del Calvario. Nos habla de su resurrección, nos habla de su ascensión, y también nos habla de su obra redentora en la cruz. Nos hablan estas doctrinas bíblicas también acerca de la doctrina del Espíritu Santo, la personalidad, la deidad del Espíritu, su obra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo, los dones que da el Espíritu Santo. También la doctrina de los ángeles. Esta doctrina nos habla acerca de los ángeles buenos, los ángeles caídos, nos habla acerca de Satanás, nos habla acerca de los demonios. También allí podemos ver la doctrina del hombre, la creación del hombre, cómo fue creado, la naturaleza del hombre, el propósito de la creación del hombre, la caída del hombre, su pecado, las consecuencias de ese pecado. Nos habla acerca de la doctrina del pecado, la naturaleza y el origen del pecado, los efectos del pecado y el castigo del pecado, la doctrina de la salvación, la gracia, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la santificación, que son todos estos conceptos y términos que tenemos que desmenuzarlos para que los podamos entender claramente. ¿Qué es la perseverancia? La doctrina de la iglesia,
la naturaleza de la iglesia, el gobierno de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, como el bautismo en agua, la Santa Cena, cuál es la misión de la iglesia, los ministerios de la iglesia y por último las doctrinas de las cosas futuras, la muerte, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, el milenio, el juicio final, el cielo y el infierno. O sea que todas estas cosas nosotros tenemos que conocerlas para entonces poder presentar defensa de la fe ante aquellos que demanden la razón de la esperanza en lo cual nosotros hemos creído. Y debemos hacer énfasis en nuestras iglesias acerca de todas estas enseñanzas para poder dominarlas y poder presentarlas. Podemos entonces mencionar cuáles son algunas de las doctrinas erróneas o herejías modernas. Hoy en día estamos claros cuáles son los errores que hay dentro de la palabra dentro de las diferentes personas que quieren mezclar la palabra del Señor con estas herejías, como se presentaba el caso y la situación en el tiempo en que Pablo está discutiendo con los epicúreos, con los estoicos. Todos estos tópicos que hemos estado hablando son demasiado importantes dentro de la apologética cristiana para que nosotros podamos dominarlos y nosotros poder presentarlos. Así que, amado hermano y amigo, sé que he ido bastante rápido y he ido a vuelo de pájaro, pero lo que persigo es presentarte una introducción acerca de la apologética cristiana. Así que te invito para que repases este material con calma, que lo puedas estudiar y evaluar y que lo puedas tener presente en tu vida como creyente para que así puedas presentar defensa a otros que están pidiéndote evidencia de lo que has creído. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha hablado tu hermano y amigo Mickey Rivera y será hasta una próxima ocasión.